viernes la Comisión Revisora Externa del Censo 2012 reveló los anexos de la investigación que recomendaría repetir el censo. En total 11 capítulos. Vamos a hablar justamente de este tema con uno de los integrantes de esa comisión, David Bravo, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros, David. Hola, buenas noches. A ver, pregúntale primero, en general, de los anexos, ¿hay algo nuevo de lo que ya sabemos en líneas gruesas? ¿Qué es lo más relevante de los anexos? Los anexos son todos los antecedentes que nosotros tuvimos a la vista para escribir el informe, para obtener las conclusiones y sacar las recomendaciones. Nosotros quisimos, en el espíritu de esta comisión, que básicamente es una comisión que puso a la luz pública todos sus antecedentes, queríamos que estos antecedentes estuvieran a la vista. Para hacer el trabajo nosotros tuvimos a la vista un conjunto de elementos que normalmente no se tienen a la vista. Manuales, instructivos, tuvimos un montón de entrevistas y quisimos que esos antecedentes estuvieran también para la discusión pública. Y de esos antecedentes, ¿cuál es el más relevante en términos de explicarse por qué pasó lo que pasó con el censo? ¿Cuál diría que es el antecedente o algunos de los antecedentes claves que puedan permitirle a la gente entender por qué ocurrió todos estos problemas en el censo 2012? Bueno, nosotros lo decimos en el informe. Pienso que ahora con la lectura de los antecedentes tal vez las personas se puedan hacer una idea. Acá hay un cúmulo de elementos que básicamente se concatenan para un trabajo que finalmente es de mala calidad. Cuando nosotros decimos el censo recomendamos, es una recomendación, recomendamos hacer uno nuevo, ¿cierto? No repetirlo porque además esa foto ya no se va a poder obtener de nuevo. Es porque tenemos la convicción de que hubo errores desde su concepción. Desde cuando se toma la decisión de cambiar fundamentalmente, ¿cierto? Que es un momento crucial, como hemos dicho, desde cuando se toma la decisión de cambiar de censo de hecho a censo de derecho, y en las audiencias y en las entrevistas y los elementos que ponemos ahí, hay muchos elementos que se pueden destacar al respecto, pasando por todo lo que viene después en esta seguidilla de situaciones que se traducen en un trabajo que a nuestro juicio no fue de buena calidad. David, leyendo parte de los anexos, llama la atención evidentemente la entrevista o la audiencia con Francisco Lavé, el exdirector del INE. Porque él en una parte dice, y me gustaría que lo explicara un poquito mejor tú, pero le preguntan cómo buscó información para este cambio de un tipo a otro tipo del censo. Y él dice que buscó en Internet. Bueno, esto fue algo que nos comentó el exdirector Lavé y Mariana Alcérraca. Tal como se ha revelado y queda claro también, esta fue una decisión que se tomó entre las tres personas que básicamente conformaron el núcleo central, donde estaba el exdirector Lavé, Mariana Alcérraca, que era su asesora más directa, y el jefe del censo, Eduardo Carrasco. Y ellos coinciden, particularmente el director Lavé y Mariana Alcérraca, en lo que nos revelaron, que efectivamente esto empezó a pensarse muy tardíamente, en agosto del 2011. Sí, pero yo le quiero preguntar específicamente por la cuestión que pongo sobre la mesa, porque si ese era el tipo de información o la forma en que se investigaba y se buscaba sobre las nuevas alternativas es bien precario. Por eso insisto, si me puede contar un poco más sí. Lo que dice en la entrevista, porque las entrevistas están resumidas. Él señala en la entrevista que cuando empezó a buscar información de cómo y por qué tipo de censo cambiar el que teníamos, empieza a buscar por internet, que entonces Francisco Lavé googleaba cómo hacer un censo. ¿Qué? No sé si usa Google o Yahoo, digamos, o algún otro buscador, pero lo que sí queda claro, fue muy expresa Mariana Alcérraca respecto de cómo se produjo ese proceso. La entrevista que ella nos da describe cómo ella hizo las presentaciones y las minutas para su reunión posteriormente con el ministro de Economía. Eso fue cerca del 20 de agosto, y a una reunión que era con la presidencia, que finalmente, según que vimos en los días anteriores cuando ella estuvo en la Cámara, fue con personas de DIPRES y no sé si de La Moneda. Básicamente ella dice cómo hizo las minutas. Y que las minutas que ella preparó fueron exactamente las minutas que sostuvieron los argumentos para tomar la decisión, y que esa decisión dentro del INE se tomó entre esas tres personas,
y que ellos llevaron esto y luego obtuvieron la aprobación de parte del gobierno, y una vez que eso estuvo tomado, se comunicó, ¿cierto? Ahora, y ella describe exactamente qué fue lo que hizo. Dijo, yo no soy técnico, dijo Mariano Alcérreca, nos dijo muchas veces, no soy técnico, nadie hacía las minutas, el director no quería que esto se supiera dentro del INE, era obvio que esto lo tenía que discutir el personal técnico, y ella empezó a buscar en internet información para poder hacer sus cuadros de comparación censo de hecho y derecho. Lo que nosotros ponemos en la entrevista y en la transcripción fue exactamente lo que nos dijo el exdirector Lave. Esto, por lo tanto, se hizo en la práctica de espaldas a el personal más técnico que manejaba la mayor información en el INE. En el gobierno, concretamente en el Ministerio de Economía, ¿estaban al tanto de que toda esta propuesta se había armado sin el conocimiento o sin que estuvieran realmente metidos en el proceso de elaborar esta propuesta los técnicos del INE? Nosotros nos hicieron esa pregunta cuando presentamos el informe y creo que en su momento dijimos que nuestra impresión, el Ministerio de Economía y, por cierto, la Presidencia de la República no estaban al tanto de este tipo de situaciones, porque en general estas son cuestiones que se deciden en el organismo técnico, y cuando el organismo técnico lleva una propuesta y se indican los argumentos, generalmente se avala, y a una institución como el INE siempre se la avala. Ahora, esa fue nuestra impresión, y esa fue la impresión después de ver los testimonios que están allí. Y por eso quisimos poner esos testimonios, porque queremos que las personas saquen su propia impresión. Ahora bien, nosotros no teníamos ni las herramientas ni las competencias como para... ni tampoco era nuestro foco de interés saber exactamente cuánto sabía, ¿cierto?, las personas del Ministerio de Economía o en otros lados. A nosotros nos dio la impresión de que, de verdad, esta fue una decisión que se plasmó al interior del INE. Pero se puede indagar mucho más, tal vez por otras instancias a partir de ahora. David, nuevamente respecto a Francisco Lave, él dio como uno de los argumentos, así lo cuenta en la entrevista, que está en los anexos, que era más barato hacer un censo en un día porque costaba $40 millones, en varios meses, versus un censo en un día que declarar feriado le costaba a la economía nacional $200 millones, sabiendo que esa fue una de las razones para el cambio que él dio. ¿Le parece una buena razón? No, definitivamente no, y es bastante evidente que lo que hay acá fue simplemente poner un conjunto de argumentos para tratar de explicar una decisión que se tomó muy rápidamente, muy a la ligera. Fue una decisión muy improvisada, eso es lo que queda claro de las transcripciones, y que básicamente eso es lo que nosotros pusimos en el informe. Según también algunos entrevistados, se debía a que ellos no querían reconocer que parte del problema lo estaba generando el entonces muy fuerte y sostenido movimiento estudiantil, que de alguna manera les generaba algún temor en términos de evaluar si es que efectivamente podía existir un cierto boicot al censo, o bien no iban a poder recolectar la cantidad suficiente de censistas, y el no haber transparentado eso tal vez generó esta comedia de equivocaciones. Ahora, ustedes ya entregaron las recomendaciones, claramente las recomendaciones realizaron un nuevo abreviado en el año 2015. El director del INE ha dicho ahora, y lo dijo ayer, que es imposible hacer un censo el año 2015. ¿Qué le parece la acción del director del INE, que ya definitivamente desestima la propuesta que hicieron ustedes? ¿Y es de verdad imposible realizar un censo el 2015, como dice él? Yo creo que lo que es inviable es quedarnos con un censo mal hecho. Y entiendo en todo caso que es legítimo y es parte de lo que el gobierno ha señalado, tratar de recabar nuevos antecedentes, nueva información, nuevas opiniones. Mi única recomendación, una vez que ya terminamos nuestro trabajo y no tenemos más que decir que lo que está puesto en el informe y en los anexos, lo único que quisiera sugerir, si se me permitiera, es que se tratara de trabajar de manera un poco más simultánea, ¿eh? Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a trabajar en la comisión externa, se nos dijo por parte del director Koymans que iba a haber también consultas de expertos internacionales. En ese minuto nos habló del Buró de Estados Unidos, el Census Bureau, y nos habló de la OECD. Independientemente de quién fuera, podríamos haber ganado bastante tiempo. Si eso se hubiera
realizado de manera paralela. No fue así. Bien. Ahora tenemos, al parecer, otra comisión. Esta comisión van a pasar 2 meses, 3 meses, va a llegar a algunas conclusiones, ¿cierto? Entonces, creo que sería bien importante que el INE trabajara en distintos escenarios antes de y no poner las conclusiones antes del proceso, ¿cierto? Se está perdiendo el tiempo, cree usted. Se va a perder el tiempo. Entonces, yo lo que aconsejaría, digamos, si se me permite, es que el INE trabaje en paralelo. Okay. Y por lo tanto determine cuáles son los procesos que se requieren en caso de que fueran a hacer otro censo. Ahora, si eso no es así y no lo quieren considerar, sería mucho mejor eso quedar establecido desde ya, que eso no se va a hacer, ¿no? ¿Hasta cuándo hay técnicamente tiempo para realizar un censo sin que nos quedemos en el fondo, en vez de con un censo cada 10 años, con un censo cada 20? ¿Es el 2015 la fecha límite técnicamente aceptable para hacer un nuevo censo? No, nosotros dijimos, para nosotros es urgente realizar un nuevo censo. Con la información que nosotros teníamos, consideramos viable hacerlo en 2015. No obstante, si eso se va a implicar hacerlo mal, también puede ser 2016. Esto no es... pero nuestra propuesta fue esa, fue que se trabajara en esa dirección, y pienso que es una opción que habría que considerar. Y si no se va a considerar, decirlo de una vez, porque yo creo que tal vez lo peor de todo esto, ¿cierto?, es que si ya se ha tomado alguna decisión en esa línea, no se manifieste. ¿Crees que el gobierno está buscando a los mejores técnicos en esta materia que pueden hacer la mejor recomendación técnica, o está buscando algún experto que avale una decisión que ya está tomada de antemano? No lo sé, definitivamente no lo sé. Yo pienso que efectivamente se están buscando otras opiniones, y creo que es bien importante que los términos de referencia de esa comisión, como también fueron los nuestros muy claros y muy públicos, también sea muy transparente, de manera que quede muy claro que esos expertos, quienes quiera que sean, también tienen un amplio rango de posibilidades de conclusiones. No se les está restringiendo solamente a un cierto tipo de conclusiones, ¿cierto? Dado que en el fondo aquí estamos hablando de una materia muy compleja, muy delicada, sería interesante que ellos pudieran dar su opinión de manera amplia, sin restricciones. David, ¿crees que existe la posibilidad de que otros expertos, en este caso los expertos internacionales, no recomiendan repetir el censo? ¿Dirían que se puede salvar este censo, que se puede arreglar para no sé? Es difícil opinar. Nosotros llegamos a una convicción tan clara sobre la materia, pero no pienso que no podría, obviamente, adelantar lo que otros expertos puedan definir. Lo único que considero fundamental es que esos expertos tengan plena libertad para poder opinar. ¿Por qué que puede no ser así? ¿No trabajar ustedes con plena libertad? ¿Por qué no trabajarían ellos con plena libertad? ¿Alguna prevención? Creo que hay que explicitarlo. Creo que hay que explicitarlo. El gobierno ha enfatizado mucho, el director del INE actual ha enfatizado mucho en el tema de la reparación del censo, de que hay que repararlo. Estos van a ser consultores que van a recibir una remuneración por eso. Creo que es fundamental que se explicite que, por supuesto, el gobierno tiene intenciones de recibir recomendaciones sobre la factibilidad de reparar o no reparar, pero también debería pedirle, a mi juicio, una opinión lo más honesta posible sobre qué es lo que hay ahí en ese trabajo que fue el censo. Trabajas cotidianamente como experto con las estadísticas, y por cierto con las estadísticas del censo. Si este censo no se hace un nuevo censo, digamos, ¿es posible en los próximos años para expertos como tú trabajar con los datos del censo 2012, o definitivamente tú no lo usarías bajo ninguna circunstancia, aunque sean reparados, entre comillas, esos datos? Nosotros llegamos a la convicción de que en realidad los mecanismos de reparación posibles no permiten restituir la calidad mínima que los datos censales debieran tener. No estamos hablando de los números de población genéricos, sino que estamos hablando de los aspectos de caracterización que son fundamentales. Por lo tanto, creo que ese esfuerzo, el esfuerzo de rehacer el censo, es fundamental para las estadísticas chilenas. Lo dijimos en el informe,
7 de agosto. Hoy día 30 presentamos los anexos. Están ahí disponibles para quien quiera mirarlos. Invitamos también a los investigadores diversos que en esta materia pueden tener opinión. Nosotros sentimos que tuvimos un cierto privilegio en este trabajo de 3 meses y medio, que fue acceder a este cúmulo de antecedentes que típicamente no están disponibles, y nosotros quisimos hacerlos disponibles en estos anexos, y pienso que ahí hay una fuente importante para que las personas puedan hacer una idea. Muy breve, pues nos acabó el tiempo. Si te vuelven a convocar a una comisión durante este gobierno, ¿participaría? No queda mucho tiempo, ¿cierto?, para este gobierno. ¿Participaría? Yo he participado en varias comisiones, ¿cierto? No tantas como Osvaldo Larrañaga o Harald Beyer, digamos. ¿Lo volverías a hacer? Yo lo volvería a hacer, por supuesto que sí. Ok. David, muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos con más en resumen ejecutivo de CNN.